Muy buen día, queridos hermanos. Las parábolas fueron un recurso que nuestro Señor Jesucristo usó para transmitir una verdad relacionada con el reino de los cielos. Son ejemplos sacados de la vida real, pero con un mensaje doctrinal profundo y muy importante. Hoy vamos a escuchar la parábola de los viñadores homicidas, que está dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel de ese tiempo. Pero siendo palabra de Dios, tiene vigencia permanente la parábola. Y en estos hombres, sumos sacerdotes y ancianos, podemos también nosotros vernos reflejados cuando con nuestra mala actitud, fíjense bien, hermanos, lamentablemente, a veces no le damos a Dios los frutos que Él espera que le entreguemos. ¿Cuáles frutos? Claramente son las obras buenas, obras de piedad, obras de misericordia, una actitud siempre positiva para con Él y para con el prójimo. Escuchemos con atención y cada quien aplique a su propia vida lo que vaya escuchando de esta palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. La parábola está en el capítulo número 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con los viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando oyeron estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús los decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo nuestro Señor tenía muy en cuenta la falta de fe de estas personas, los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos. No querían creerle. Todo cuanto escuchaban de labios de nuestro Señor Jesucristo, por principio lo rechazaban. Lo consideraban un hereje, un peligro para la nación, alguien que no predicaba como debía hacerlo, que era un pretencioso, queriéndose hacer pasar por hijo de Dios. Entonces, para hacerlos caer en la cuenta, les dice esta parábola. Un hombre rico tenía tierras, plantó un viñedo. El viñedo, hermanos,
es el lugar donde se producen las uvas. Cavó un lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para sacar el jugo de la uva que después se va a fermentar y se convertirá en vino. Puso una torre para el vigilante, para que cuidara, una cerca para que los animalitos no se metieran a comer o a pisotear las plantas de las uvas. Y entonces, conforme era costumbre de ese tiempo, este hombre del ejemplo también da a unos viñadores su viñedo, llegando a un acuerdo que llegado el tiempo de la cosecha le iban a entregar la parte que le correspondiera. Y es que así hacían en ese tiempo. La gente poderosa que tenía campos cultivados ordinariamente lo arrendaban con algunos trabajadores, llegando a un acuerdo sobre el porcentaje que se iba a quedar cada quien cuando llegara el tiempo de la cosecha, y el dueño se iba a la ciudad. Entonces era muy frecuente que los dueños del terreno mandaran por la parte de la cosecha que les correspondía. Lamentablemente, en algunas ocasiones, los arrendatarios que supuestamente de buena voluntad habían acordado entregar lo correspondiente, se enojaban cuando llegaban los enviados del dueño a pedir la parte de la cosecha. Se molestaban, se enojaban, les daban largas, daban lo que querían, no lo convenido, etc. Era frecuente que esto sucediera, si bien pues siempre ha habido gente honesta, como deberíamos serlo cada uno de nosotros. Y efectivamente, llegado el tiempo de la vendimia, el dueño le dice a los criados, vayan por la parte que me corresponde. Pero los viñadores se enojaron tanto que a uno lo golpearon, a otro lo agarraron a pedradas y a otro le dieron muerte. Era una situación verdaderamente triste, fea. Pues son asesinos, rateros, ladrones. Pero el dueño no se desanimó y dice, voy a mandar más criados y en mayor número. Pero los trataron idénticamente. Finalmente el dueño pensó, voy a mandar a mi hijo, pues a él sí lo van a respetar porque saben que es mi heredero. Pero resultó exactamente lo contrario, porque cuando iba llegando el hijo, lo miraron con desprecio los viñadores, no le hicieron caso, no respetaron que fuera el hijo del dueño, sino al contrario, se ensañaron, se enojaron y tramaron los planes más terribles y más funestos con la intención de quedarse con lo que no les correspondía. Hay que tener pues también, hermanos, mucho cuidado porque hay cosas en la vida que no nos corresponden. Por ejemplo, las herencias o cualquier otra cosa que sea ajena. Nadie tiene derecho a quedarse con lo que no le corresponde. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque la ambición ciega a las personas. La ambición, que es un deseo desmedido y enfermizo de tener cosas más y más y más, puede llevar a cualquier persona a la perdición. Este es el heredero, dijeron. Lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Está claro, hermanos, que el viñedo es el pueblo de Israel. El amo del viñedo es Dios. Los criados de Dios fueron los profetas que una y otra vez iban a hablarle al pueblo bonachonamente, amablemente, educadamente, motivando, exhortando, pero otras veces también con dureza y con firmeza. ¿Qué les pasó a los profetas? Ordinariamente los despreciaron, efectivamente los apedreaban y algunos los mataron. Pero Dios seguía enviando más y más profetas al pueblo y los seguían tratando igual. Finalmente mandó a su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente hizo exactamente con él lo que había hecho con los profetas y todavía más. Además de despreciarlo, de injuriarlo, de contradecirlo, de estar consciente y tenazmente en contra de él, decidieron darle muerte y en efecto lo llevaron a la cruz. Hermanos, a continuación Cristo les dice, oigan, ¿qué tiene que hacer el dueño del viñedo con esos viñadores que le mataron a los criados y al propio hijo? Y ellos, que todavía no descifraban el mensaje, le respondieron, le dará muerte terrible a esos desalmados por ladrones, por homicidas, y ese viñedo que se lo dé a otros viñadores que sean responsables, que entreguen los frutos a su tiempo, de manera honesta, de manera convenida. Y les dice Cristo entonces, si no han leído lo que dice la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Por eso les digo a ustedes, escribas, fariseos, sumos sacerdotes y ancianos, que a ustedes se les va a quitar el reino de Dios. Quedan fuera del reino de Dios y se le va a entregar a otro pueblo que sí entregue frutos a su tiempo. Fue cuando lograron entender que el ejemplo precisamente lo decía por ellos e inmediatamente se enfurecieron. No fueron humildes, de ninguna manera se pusieron a reflexionar y dijeron, tiene razón, hemos sido unos rebeldes con Dios. Nos hemos alejado del cumplimiento de los mandamientos del Señor. ¿Qué nos está pasando, Dios mío? Nada de arrepentimiento. Todo lo contrario, parece que entró más el diablo en ellos, porque en ese momento mismo quisieron aprenderlo, agarrarlo. Pero como había muchas otras personas, tuvieron miedo a la multitud, porque todos los demás consideraban al Señor un verdadero profeta, y otros más seguramente ya lo entendían como el verdadero Mesías, el prometido por Dios, el que habría de venir al mundo para redimirnos. Hermanos, fíjense que Dios sigue mandando a nuestras vidas más profetas, que vienen a pedirnos exactamente lo mismo, los frutos de buenas obras. Por eso no debemos enojarnos con aquellas personas que la providencia de Dios nos ha enviado. Son aquellos que nos aconsejan, son aquellos que nos llaman la atención, son aquellos que nos motivan con sus palabras y con su ejemplo. No seamos rebeldes nunca a esas personas que Dios envía a nuestra vida para pedir los frutos buenos que Él espera de nosotros. ¿Quiénes serán esos enviados providenciales de Dios para nosotros? Puede ser el papá, la mamá, un hermano, un tío, un abuelito, un sacerdote, el esposo, la esposa, una religiosa, un religioso, el papa, los obispos. Dios continuamente sigue mandando a nuestra vida predicadores que nos motivan a cumplir con lo que nos corresponde. Dios, hermano, nos da libertad, pero Dios nos da muchas cualidades. Dios nos da muchos regalos para que podamos dar fruto. No pide fruto Dios de buenas obras de manera arbitraria. Nos da las cualidades, nos da la capacidad para hacerlo. Ojalá que esta parábola, hermanos, la apliquemos a nuestra propia persona y no nos quedemos contemplando a las personas de ese tiempo como enemigas de Cristo, porque en realidad el Señor murió no solamente por la gente de aquel tiempo, murió también por cada uno de nosotros, por los pecados que cometemos. Aprendamos pues a ser humildes y que si somos pecadores busquemos acrecentar, que el número de obras buenas sea mucho mayor
que el número de obras malas que en la vida cometamos, y que así nos lo conceda Dios nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz día, hermanos.